Buenas, buenas. En este video tutorial vamos a aprender cómo calcular analíticamente los máximos o mínimos de una función. Para esto necesitamos determinar los extremos. Entonces, para eso vamos a buscar los puntos críticos de la curva. Los puntos críticos habíamos dicho en el video pasado que eran los puntos donde no existe la derivada, o sea, los puntos de continuidad, los puntos angulosos, y donde la derivada se hace cero. Esos van a ser nuestros puntos críticos y los puntos críticos eran esos valores que nosotros sospechábamos que iban a haber, que podía existir algún máximo o un mínimo. Y después a partir de esos valores vamos a construir los intervalos de crecimiento y decrecimiento para identificar si estamos hablando de un máximo o de un mínimo. Ese es el objetivo de este video. Entonces arrancamos. Vamos a ver dos ejemplos y seguimos. Te pido calcular los extremos de la siguiente función cuya fórmula es esto que está acá. Esto es una función racional. Entonces el dominio de esta función, ¿qué van a hacer? Como es una función racional, el denominador no puede ser cero, por lo tanto mi dominio son todos los reales menos el cero. Atenti, el cero ya es un punto crítico. ¿Por qué? Porque ahí es un punto de discontinuidad, es un punto donde no existe la derivada. Entonces yo ya lo voy a poner acá, ¿sí? Como para no olvidarme. Ya sabemos que no existe la derivada en cero. Entonces ahora vamos a ver dónde la derivada se hace cero. Entonces para eso vamos a tener que derivar. Esto es una división, hacemos la derivada de la división comenzando ya. Arrancamos. La derivada de lo de arriba, estábamos hablando de 2x por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar, ojo el paréntesis porque ahí es donde se manda moco, por la derivada de lo de abajo, la derivada de lo de abajo es 1 dividido el denominador al cuadrado, ¿ok? Vamos a laburar esto, ¿te acordás que yo te decía laburar la derivada porque después vamos a ver, se va a transformar en una ecuación? Bueno, este es el momento. Esto me va a quedar 2x al cuadrado, ¿sí? Menos x al cuadrado menos 1, x al cuadrado. No se me cancela nada, iba a decir cualquier cosa. Se me restan, eso quise decir, me va a quedar x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. Atención, no me vas a cancelar esto con esto porque me agarra una úlcera. Sí, acordate que para poder cancelar estas x al cuadrado tengo que tener un solo término arriba y un solo término abajo, ¿ok? Esta es mi derivada, listo, chau, me pongo feliz. Ahora, ¿qué quiero hacer con la derivada? Quiero encontrar los valores donde la derivada se hace cero. Ok, listo. Entonces vamos a plantear una ecuación. La ecuación va a ser x a la chu menos 1 sobre x al cuadrado, qué desprolijo me salió esa división, igual a 0. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Y esto es lo importante. ¿Te acordás cuando yo te decía el denominador no lo labures porque no pasa nada? Este es el momento, porque cuando una fracción es 0, cuando el de arriba es 0. Porque como el de abajo no va a ser 0 porque yo ya saqué del dominio, este x al cuadrado yo puedo multiplicar por x al cuadrado y se me anula esa x al cuadrado. Por lo tanto, te queda x a la chu menos 1 igual a 0. Esto es una ecuación hermosa, una ecuación cuadrática que la podés hacer perfectamente. X al cuadrado es igual a 1. Aplico raíz a cada lado. Te queda módulo. Gran tema. Módulo de x es igual a 1. Por lo tanto, las soluciones que van a ser. Las soluciones van a ser x es igual a menos 1 y x es igual a 1. Entonces, te voy a marcar, querido niño, te voy a marcar cuáles son mis puntos críticos, ¿sí? Mis puntos críticos son menos 1, 1 y el 0 que ya lo habíamos determinado, ¿ok? Entonces, voy a ubicar en punto crítico, llavecita, menos 1, 0 y 1, ¿ok? Estos tres valores me va a determinar, me va a dividir mi dominio en intervalos, ¿ok? Que es este segundo paso que estoy diciendo acá. Entonces,
Esos intervalos yo quiero saber, ¿sí?, si van a crecer o a decrecer. ¿Tá? Entonces arrancamos. Si yo tengo 3 puntos críticos, voy a tener 4 intervalos. ¿Y cuáles son esos intervalos? Va a ser de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a más infinito. ¿Qué quiero saber con estos 4 intervalos? Yo quiero saber si en ese intervalo mi función va a crecer o a decrecer. ¿Y quién me daba el crecimiento o decrecimiento? El signo de la derivada, porque si la derivada era positiva, entonces mi función iba a crecer. Si era negativa, iba a decrecer. ¿Ok? Si hay un cambio de positividad a negatividad, entonces decíamos que era un máximo o un mínimo. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace acá? Muy sencillo. Lo que vamos a elegir es un valor perteneciente al intervalo. ¿Ok? Ese valor vamos a evaluarlo en mi derivada, que es esta que está acá, ¿sí? Y vamos a ver si me da positivo o negativo. ¿Ok? Entonces arrancamos. Vamos a elegir, vos acá, esto es elige tu propia aventura, vos elegís el más barato, obvio. ¿Sí? Por ejemplo, de menos infinito a menos 1, vamos a elegir menos 2. ¿Sí? Si vos elegís menos 2, lo que vamos a hacer es evaluar f' de menos 2. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es f' de menos 2. Me interesa, chiquis, el signo nada más, no me interesa otra cosa. Entonces, evalúo rápidamente, menos 2 al cuadrado me da 4, 4 menos 1 me da 3. Abajo en realidad no me importa porque siempre va a ser positivo porque está al cuadrado. Ahora lo vamos a hacer, pero la verdad no me interesa. ¿Qué me interesa acá? El signo. Este signo, ¿qué va a ser? Me dice que es positivo. Si es positivo, ¿qué puedo decir de la función? Si mi derivada es positiva, la función en ese intervalo va a crecer. Esto es lo más importante. Vamos a evaluar acá, vamos a elegir un valor entonces de entre menos 1 y 0. Vamos a elegir, nada, elegís el que quieras, yo voy a elegir menos 0,5. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué signo tiene menos 0,5, la derivada. ¿Ok? Entonces evaluamos menos 0,5 al cuadrado me estaría dando 0,25, menos 1, menos 0,75. Dividido, no me importa en realidad el denominador, ahora lo voy a hacer, pero la verdad que no me interesa porque yo sé que va a ser positivo, 0,5 al cuadrado me estaría dando menos 3. ¿Qué me interesa de este menos 3? El signo. Digo que es negativo. Si la derivada es negativa en ese intervalo, entonces estoy diciendo que la tipa acá va a decrecer. Y escucha esto porque es maravilloso. Si la función viene creciendo y después decrece, ¿sí? ¿Qué puedo decir de menos 1? Puedo decir, charán, chachán, que es un máximo. ¿Estamos? ¿Qué coordenadas va a tener ese máximo? ¿Sí? Las coordenadas, ¿qué va a ser? Las coordenadas van a ser menos 1 con alguien. Ese alguien, ¿cómo lo puedo determinar? Tengo que calcular la imagen de menos 1. Ojo con hacer la imagen de la derivada de menos 1, porque en menos 1 te va a dar 0, porque es un punto crítico. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si lo hago en otro color, cis, tengo que hacer f de menos 1. Si hago f de menos 1 acá, ¿sí? ¿Qué te va a quedar? Menos 1 al cuadrado, ¿está bien lo que estoy diciendo? No, estoy haciendo la derivada, mira, ya me estaba mandando un moco, acá. Menos 1 al cuadrado, pero igual lo dije bien, menos 1 al cuadrado me da 1, 1 más 1 me da 2, dividido menos 1 me da menos 2. ¿Estamos? Excelente. Ya tengo mi máximo. Vamos a ver este intervalo. ¿Sí? Vamos a ver acá, seguimos. 0,1 vamos a elegir 0,5. Y acá vamos a elegir 2. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar
lo mismo, en mi derivada quiero saber si es positiva o negativa. Solamente el signo necesito saber. Entonces, vamos a evaluar la derivada en 0,5, lo reemplazo acá, ¿ok? Y hago 0,5 al cuadrado menos 1, me da menos 0,75, me estaría dando lo mismo que antes. Entonces, voy a evaluar f de 0,5, me da menos 3, ¿qué me interesa acá? El signo. Entonces acá va a decrecer, ¿ok? ¿Qué pasa en 0? En 0 es un punto de discontinuidad, por lo tanto, o va a haber un punto abierto o va a haber una asíntota. Te adelanto, va a haber una asíntota, pero después la vamos a calcular en otro video. Vamos con 2, último de esta parte. F' de 2, ¿sí? Estaríamos hablando de 2 al cuadrado, me da 4, menos 1, 3. 3 dividido 4, 3 cuartos. ¿Qué me interesa de esto? El signo. Crece. La tipa decrece y después crece, por lo tanto estamos en presencia de un mínimo. Mínimo. ¿Cuáles son las coordenadas de ese mínimo? Hermoso. ¿Cuáles son las coordenadas de ese mínimo? Sería 1 con algo. ¿Ese algo cómo lo identifico? Lo identifico con f de 1. Entonces, vengo acá, f de 1 hago, acá no, otra vez, acá. 1 al cuadrado me da 1, 1 más 1 me da 2, 2 dividido 1 me da 2. Entonces, me suena el celu. Entonces, según esto, me da un máximo en menos 1, menos 2 y un mínimo en 1 y 2. Te voy a mostrar esto, que es mi función. Acá tengo una asíntota que te decía, va a tener una oblicua. ¿Te acordás cuando vimos oblicua? Gran tema, va a volver la oblicua. Y tengo un punto mínimo, ¿sí? Porque la función viene creciendo, viene decreciendo hasta este punto y después vuelve a crecer. Es el punto 1, 2, y acá viene creciendo, llega al punto máximo y después decrece. ¿Sí? Fíjate que tiene que haber una coherencia, ¿sí? Tiene que haber una coherencia entre lo que vos hiciste analíticamente con lo que se ve en el gráfico. Entonces, este punto, te lo voy a marcar en verde, si crece, pertenece al crecimiento, ¿sí? Estos serían los intervalos de crecimiento y estos serían los intervalos de decrecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Último ejemplo. Tiki, tiki, tiki. Tengo acá. Último ejemplo. Vamos a hacer así. Ahí va. Indicar los extremos, o sea, los puntos máximos y mínimos, y los intervalos de crecimiento y decrecimiento, acá escribí mal, de la función cuya fórmula es esto que está acá. Dominio. Esto es una función irracional. El dominio de esto, ¿sí? Es, como es una raíz, ¿sí? Lo que tenemos que calcular entonces es que x menos 3 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces x tiene que ser mayor o igual a 3. Por lo tanto, mi dominio es de 3 a más infinito. Ya tengo un punto crítico. ¿Cuál va a ser mi punto crítico? Sí, va a ser el punto 3. El primer punto crítico. ¿Por qué? ¿Sí? Porque es como la función está acotada, acordate que si la función está acotada en los extremos, es un punto de discontinuidad porque no existe el límite lateral por izquierda. ¿Ok? Entonces en 3 algo va a pasar. Puede ser un máximo local, un mínimo, lo que sea. Eso por un lado, punto crítico. Ahora, derivo y me fijo cuando la derivada es 0. Listo, perfecto, es una raíz cuadrada, entonces arrancamos. La derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2, x menos 3. Esta es mi derivada. Por la derivada de lo de adentro, en este caso la derivada de lo de adentro es 1, no pasa nada, súper genial. Seguimos. Esto lo igualo a 0. Ok, listo, entonces hago 1 sobre 2 raíz de x menos 3 igual a 0. ¿Qué pasa con esto? Para que una fracción sea 0, lo dijimos hace 30 segundos, el de arriba tiene que ser 0. Pero ¿qué pasa? Si acá yo multiplico a cada lado por 2 por la raíz de esto, ¿qué te va a quedar? Te queda 1 es igual a 0.
y esto es un absurdo. ¿Qué quiere decir que sea un absurdo? Que no hay valor donde la derivada sea 0. Escucha esto importante. Si no hay valor donde la derivada sea 0, esta función o crece siempre o decrece siempre, porque no va a haber un cambio de decrecimiento a crecimiento, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé si esta función va a crecer siempre o decrecer siempre? En vez de hacerme esta gran tabla, voy a tener un solo dominio, perdón, un solo intervalo, porque tengo un solo punto crítico. Entonces, me fijo qué signo va a tener la derivada, pero en qué intervalo. En el intervalo 3 más infinito. ¿Sí? Porque mi punto crítico es 3. Entonces me fijo qué pasa en esta derivada. Alguno me puede decir, ¿por qué Gandolfi es... ¿Por qué es paréntesis? ¿Por qué es paréntesis? Entonces, ¿por qué? Porque el dominio de mi derivada es, fíjate que no puede ser 3 porque yo no puedo dividir por 0, ¿ok? Entonces vas a evaluar algún punto, el que se te cante, en mi derivada, ¿sí? Por ejemplo, 4, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa con f' de 4. F' de 4, ¿qué te da? ¿Sí? Si yo hago f' de 4, te queda 4 menos 3, 1. Raíz de 1, 1 me da 1/2. Pregunto, ¿esto es positivo o negativo? Esto es positivo. Por lo tanto, ¿sí? Esta función crece siempre, ¿ok? Entonces, crece en todo su dominio, ¿sí? Crece en todo su dominio. Si crece en todo su dominio, 3, ¿sí? 3, 0 va a ser un mínimo, ¿sí? Y te voy a mostrar por qué. Porque si crece siempre, tiene lógica. Te voy a borrar esto y te voy a graficar esta. Mirá, excelente. Entonces, fíjate, en 3, 0, que es donde arranca la función, ¿sí? Ese es mi punto crítico. Y además es un mínimo. ¿Por qué? Porque acá empieza a crecer, ¿ok? ¿Por qué sé que es 3 algo? ¿Sí? Porque habíamos dicho que 3 era mi punto crítico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Crece en todo su dominio y 3, 0. ¿Por qué 0? ¿Sí? Porque la imagen de 3 es 0, es un mínimo. Mínimo. Perfecto. Excelente esto. Ya hicimos la gráfica, hicimos todo. Y entonces, ahora, sí, ahora te toca a vos.